A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Fernanda Césped, la cual es terapeuta ocupacional por la Universidad Austral de Chile, posee un diplomado en trastornos de espectro autista en niños y adolescentes por la Universidad de Chile, es certificada clínica en A22, es especialista en integración sensorial, tiene formación en modelo Jasper, Scratch, SCERTS, ESDM, entre otros, y es proveedora certificada en modelo Pierce por la Universidad de California en Los Ángeles, USA. La docente Fernanda Césped es la directora del Diplomado en Abordaje Clínico Multidisciplinario en Adultos en el Espectro Autista. Y sin nada más que agregar, le damos el paso a Fernanda para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Cristóbal. Y primero que nada, bienvenidos, bienvenidas a esta instancia a la cual estamos participando gracias a DIPA, así que se les agradece la motivación de participar conmigo un día jueves a esta hora. Y voy a compartir pantalla para comenzar, si me dan un segundo. Como les dijo Cristóbal, mi nombre es Fernanda Césped, soy terapeuta ocupacional y actual directora del diplomado que va a comenzar en julio, ya sobre abordaje clínico multidisciplinario en adultos en el espectro autista, ¿cierto? Y hoy día el seminario tiene como título el procesamiento sensorial en adultos autistas. ¿Ya? Y antes de hablarles respecto a qué es la integración sensorial y cuál es su relación con el autismo y más aún su relación con los adultos autistas, les quería mostrar unas imágenes porque probablemente cuando hablamos de integración sensorial, muchos de los que están participando hoy día se imaginan eso, ¿cierto? Se imaginan una sala con niños, columpios, piscinas de pelotas, colores, pero si bien eso es integración sensorial y ese es el tipo de intervención que nosotros realizamos en población infantil, no es lo mismo que hacemos con adultos. Y se habla mucho de integración sensorial en niños, pero no se habla lo suficiente de integración sensorial en adultos. Es por eso que me invitaron el día de hoy para hablar sobre esta temática. ¿Ya? Entonces la idea y mi propósito es que ustedes se vayan un poco más claros y claras respecto a lo que significa el procesamiento sensorial en adultos y tengan directrices más concretas respecto a qué hacer en términos de evaluación e intervención en el procesamiento sensorial en adultos autistas. ¿Ok? Bueno, antes de explicar qué es integración sensorial, creo que es súper importante que entendamos que el año 2013-2014 aproximadamente, ¿cierto? El Manual de Criterios Diagnósticos DSM-5 actualizó los criterios para el diagnóstico de la condición del espectro autista, ¿cierto? No voy a ver todos los criterios de autismo porque creo que no es relevante para la sesión de hoy. Sin embargo, sí quiero destacar un subdominio, que es el subdominio 4 del criterio B, del DSM-5, ¿ya? Y que como novedad el DSM-5 en su última edición incorporó los desafíos de procesamiento sensorial para hacer el diagnóstico de autismo, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice ese subdominio 4? Habla de que las personas podrían presentar una hiper o hiporreactividad de estímulos sensoriales o intereses inusuales aspectos sensoriales del ambiente. Y ustedes dirán, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto en español? ¿Cierto? La idea es que el día de hoy todos puedan entender qué significa en la práctica. Así que vamos a empezar a desentrañar lo que es la integración sensorial. En palabras muy sencillas, ya el procesamiento sensorial o la integración sensorial es el proceso por el cual nuestro sistema nervioso central va a recibir, interpretar y responder a los distintos estímulos sensoriales que percibimos desde el contexto y desde nuestro propio cuerpo. Es un proceso completamente inconsciente, ya es como respirar. Todos lo hacemos durante todo el día, pero no sabemos que lo estamos haciendo. Ya probablemente en el colegio o en la universidad, ¿cierto? Bueno, si estudiaron terapia ocupacional o kinesiología, quizás les hablaron de más de 5 sistemas sensoriales, ¿cierto? Pero en la práctica hoy día se reconocen 8 sentidos o sistemas sensoriales como tal. ¿Ya? ¿Cuáles son estos 8? Hay algunos que no los voy a explicar porque ya todos saben la definición, ¿cierto? El sistema sensorial olfativo, el tacto, el gusto, la visión y la audición. Esos son los 5 que nosotros conocemos probablemente en el colegio,
¿cierto? Pero hay otros tres sistemas sensoriales que son muy importantes y de los que se nos habla poco cuando estamos en el colegio, ¿cierto? Que son el sistema propioceptivo, que este es el sistema que tiene sus receptores sensoriales en el sistema musculoesquelético. Y eso significa que se encarga de sentir nuestro propio cuerpo. Como dice su nombre, propiocepción, sentir el propio cuerpo. ¿Ya? Luego está el sistema vestibular, que tiene que ver con la percepción del movimiento que yo tengo en mi cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me cierran los ojos y me dan vuelta, probablemente yo me voy a dar cuenta que estoy dada vuelta gracias a que mi sistema vestibular percibe ese movimiento en el cuerpo. Y por último, un sistema que se incorporó hace poco es el sistema interoceptivo, que tiene que ver con las sensaciones que provienen desde los órganos del cuerpo humano, ¿ya? Como vísceras, por ejemplo, si a mí me duele el estómago, me voy a dar cuenta por el sistema interoceptivo. ¿Ok? El procesamiento sensorial es tremendamente importante porque influye en cómo percibimos el mundo. Y hoy día les prometo que van a ir muy claros con respecto a por qué influye en cómo percibimos el mundo, ¿ya? Y cómo nos relacionamos también con personas e incluso cómo participamos en los distintos contextos que nosotros tenemos día a día. Es importante también que entendamos que la integración sensorial tiene todo que ver con la regulación emocional, ya tienen un vínculo tremendamente estrecho. ¿Ya? Si yo presento una desregulación sensorial, como por ejemplo una hipersensibilidad auditiva, que probablemente es algo que quizás la mayoría ha escuchado, ¿cómo voy a estar yo si estoy constantemente irritada porque percibo como muy intensos ciertos sonidos o incluso como dolorosos? Eso de todas maneras va a impactar en el cómo yo me regulo emocionalmente. Probablemente yo esté más irritable, esté más hiperalerta, esté cansada, quizás angustiada. Entonces, por eso quiero decir que la integración sensorial y la regulación emocional tienen mucho que ver. Ya también es importante que si bien hoy día vamos a hablar del procesamiento sensorial en adultos autistas, entender que los desafíos de integración sensorial también se presentan en personas neurotípicas. Se presentan en personas neurotípicas y personas neurodivergentes. Ya no necesariamente una persona por presentar desafíos sensoriales es una persona autista. ¿Ok? Se da en ambas poblaciones. Por otro lado, también es importante que mencionemos que la evaluación e intervención en esta área en Chile ya es realizada por terapeutas ocupacionales que cuenten con formación y experiencia en integración sensorial. Ya eso es súper, súper importante si ustedes están buscando en algún minuto derivar algún consultante para realizar una evaluación, tiene que ser alguien que cuente con formación en integración sensorial. Me encantaría decirles que cuando uno sale de la universidad con las clases que vimos de integración sensorial basta, pero no es así. Ya tenemos que continuar formándonos en integración sensorial. ¿De dónde nace la teoría de integración sensorial? Y esto es nada más un poco de historia. ¿Okay? La teoría de integración sensorial nace en la década de los 60. ¿Ya? Esta teoría fue desarrollada por la doctora Jean Ayres en Estados Unidos y ella creó un marco de referencia teórico-práctico para la evaluación y tratamiento desde terapia ocupacional. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Lo que se propuso en un inicio. Ella trató de explorar la asociación que existía entre el procesamiento de estos sistemas sensoriales, que ya les mencioné, y el comportamiento de niños con dificultades de aprendizaje, desarrollo emocional, entre otras. ¿Y qué fue a grandes rasgos? Porque no vamos a hacer toda una clase de historia de integración sensorial, pero ¿qué fue lo que ella descubrió? Ella descubrió que el cómo procesamos los estímulos sensoriales, tanto del ambiente como de nuestro propio cuerpo, influye en el desarrollo de nuestras habilidades, en la percepción del mundo, ¿cierto? Lo que les decía recién, de este ejemplo de una persona que tiene una hipersensibilidad auditiva, ¿cómo percibe esa persona el mundo? Desde que sale de su casa, toma una micro, toma el metro, llega a trabajar. ¿Cuál es la percepción? ¿Creen ustedes que es una percepción muy amable del mundo? Probablemente no, ¿cierto? Y eso va a hacer que influya en la elección ocupacional de esa persona en relación a qué? A la productividad, al ocio, al autocuidado y además va a influir, y sobre todo si estamos hablando de adultos, en las relaciones de pareja, también lo que tiene que ver con sexualidad. El procesamiento sensorial influye mucho. Vamos a hablar un poco más de esto en unas diapositivas más. ¿Ok? Voy a ir revisando el chat por si acaso, para que no pase nada. Ya, para ver que no hayan preguntas ahí en el tintero. Las preguntas igual vamos a dar un espacio al final por si acaso. Ok. ¿Qué sabemos respecto a integración sensorial en adultos autistas? ¿Ya? Y acá me gusta dar siempre este dato que me parece bastante interesante.
cuando hablamos de investigación en autismo, solo el 2% de la investigación actual está dirigida a población de adultos autistas. El 2% de toda la investigación que tenemos hoy en día. Entonces yo entiendo que no es sencillo acceder a artículos científicos e investigación que hablen de autismo en adultos. Un poquito más difícil es cuando quieren vincular integración sensorial con adultos autistas. ¿Ya? Ok, pero ¿qué es lo que sabemos? Que claramente la cantidad de investigación científica sobre autismo e integración sensorial, cuando pongo IS, integración sensorial, en adultos es mucho menor que en población infantil. Y lo que sabemos y arrojan algunas investigaciones es que los problemas de procesamiento sensorial pueden estar hasta en un 94% más o menos de adultos autistas. Ya hay algunas estadísticas que hablan entre un 80 y un 90% de coocurrencia de problemas sensoriales en adultos autistas. Es una cifra muy, muy alta. He ahí la importancia de evaluar, ¿cierto? Estar atentos a las señales de alerta. Yo les voy a mencionar hoy día cuáles son algunas de las señales de alerta a los que ustedes pueden estar atentos y atentas. También es importante que entendamos que los desafíos de procesamiento sensorial van a persistir a lo largo de la vida. Ya, si bien cuando los niños reciben intervención temprana con enfoque de integración sensorial, probablemente podríamos ver un mejor desempeño en el largo plazo, pero eso no significa que en el futuro, cuando sean adultos y se enfrenten a nuevos contextos de participación, no vayan a requerir de algunos apoyos desde el área de integración sensorial. Claramente yo ya no los voy a subir a un columpio ni a la piscina de pelota, ¿cierto? Vamos a hacer otro tipo de intervención y esa es la intervención que les voy a explicar el día de hoy. ¿Cuáles son los desafíos que se pueden presentar en integración sensorial? Si los dividiéramos en categorías, son tres. ¿Ya? Una es la hipersensibilidad sensorial, también la pueden encontrar en la literatura como una hiperreactividad. ¿Ya? La hiposensibilidad o hiporreactividad y la búsqueda de sensaciones. ¿Ya? Esas son las tres grandes categorías que tenemos de desafíos en el procesamiento sensorial. Sin embargo, la investigación nos demuestra que la más común en adultos es la hipersensibilidad sensorial. Ya es más común que la hiposensibilidad y es algo que por lo menos yo desde mi práctica clínica puedo ver claramente. Ya se ve más común la hipersensibilidad. Y acá es súper importante también, acá quiero detenerme un segundo para explicar. Si una persona es, por ejemplo, hipersensible al tacto, no significa que necesariamente vaya a ser hipersensible a lo auditivo. Hay perfiles sensoriales que son hipersensibles a varios sistemas sensoriales, ¿ya? Pero hay otros que son personas que son hipersensibles solo, por ejemplo, a la audición, o solo a lo visual, o solo a lo táctil, o a lo vestibular. No hay que generalizar la hipersensibilidad o la hiposensibilidad a todos los sistemas, ¿ok? Las personas que son hipersensibles, para explicar qué significa la hipersensibilidad, son personas que experimentan los estímulos sensoriales de manera más intensa en comparación con personas con perfiles sensoriales más típicos. ¿Ya? Incluso, y esto yo lo escucho mucho con mis pacientes, percibiendo el estímulo como doloroso, ya abrumador o tremendamente desregulador. Algo muy común que me toca escuchar es el me duelen ciertos sonidos, ¿ya? O me duele que me abracen, me duele que me toquen, que me hagan cariño superficial. Y refieren sentir dolor, ¿ya? Entonces, solo pónganse un minuto en el lugar de esa persona si le toca ir, por ejemplo, si es hipersensible al tacto y le toca ir a un lugar donde mucha gente te puede pasar a llevar, ¿cierto? ¿Cómo voy a estar yo? ¿Cómo va a estar mi nivel de alerta en ese lugar? ¿Cómo va a estar mi regulación emocional en ese lugar? Por eso, nuevamente, hacer el vínculo entre la integración sensorial y la regulación emocional. Bueno, las personas que son hiposensibles o hiporreactivas, ya a menudo tienen respuestas más tardías o pueden no notar estímulos sensoriales. Ya podrían ser personas, y nuevamente las señales se las voy a mencionar después, personas que por ejemplo las pasan a llevar o les tocan el brazo y no se dan cuenta, o que tienen la cara quizás muy sucia y tampoco se dieron cuenta, ya, pero son personas que estos estímulos, si lo comparamos con los hipersensibles, claramente son personas que perciben, es como que percibieran menos ciertos estímulos. Y a mí siempre me gusta explicarlo de la siguiente manera, es como si tuviéramos un muro, ya se imaginan un muro, y que es el umbral neuronal que todos tenemos. Hay personas que tienen muros, umbrales neuronales, que es como la pared para que entren los estímulos sensoriales muy altos. Entonces, si yo tengo un muro muy alto, muy grande, va a entrar
poca información sensorial, ¿cierto? Que esas son las personas hiposensibles o hiporreactivas. Pero ¿qué pasa? Por el contrario, si yo tengo un muro que es más bajito, va a ingresar mucha mayor cantidad de estímulo sensorial, por ende, puedo estar yo sentada al lado de otra persona que es hipersensible y yo quizás notar que sí, suena un poco, quizás, no sé, la radio que tiene alguien prendida al lado, pero la persona que está al lado mío lo siente como muy intenso, incómodo, entonces acá no tiene que ver necesariamente con el volumen objetivo que viene de la radio, ¿cierto? Que antiguo que diga radio, como que ya no se usan las radios, parece. Pero tiene que ver con el cómo la persona lo percibe. Ok, entonces hablamos de la hipersensibilidad, hablamos de la hiposensibilidad y ahora vamos a hablar de la búsqueda sensorial, que esto es algo que pueden realizar tanto las personas que son hipersensibles como hiposensibles. ¿Ya? Estas son personas que se involucran con estímulos sensoriales de manera repetitiva y puede ser algunas durante periodos prolongados de tiempo. Y esto en general es una estrategia que se utiliza de manera inconsciente para compensar ya sea la hipersensibilidad o hiposensibilidad. ¿Cómo se podría ver una búsqueda sensorial? Por ejemplo, generalmente esto es lo que se les llama stimming, probablemente lo han escuchado en más de algún lugar. Generalmente el stimming responde a esto, a búsquedas sensoriales para compensar de manera inconsciente, porque es algo que hace mi sistema nervioso central, no lo hago yo conscientemente, ya sea la hipersensibilidad, hiposensibilidad. Muchas personas realizamos búsqueda, bueno, todos hacemos búsqueda sensorial sin saber que lo estamos haciendo. Por ejemplo, yo me siento, si ustedes vieran mis piernas, yo las entrecruzo como si fuera así. Ya eso es una manera de sentir el propio cuerpo, llevar mi rango articular al máximo para regularme. Hay gente que hace sonar los dedos, hay gente que muerde lápices, ¿cierto? Hay gente que se muerde las uñas. Eso en general son búsquedas propioceptivas, ¿ya? Esos son ejemplos un poco más cotidianos. Importante entender que las experiencias sensoriales pueden ser muy agradables, ya para algunas personas y en ocasiones. Sin embargo, pueden ser tremendamente angustiantes y impactar negativamente la calidad de vida de las personas, ya, y además se correlacionan negativamente con problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Ya creo que además la presentación se las van a mandar, así que no se preocupen que van a tener el PDF porque veo que hay gente tomando fotos. Ya, ok. ¿Qué se sugiere? Se sugiere que las dificultades sensoriales son una barrera contextual para los adultos autistas en su participación ocupacional, definitivamente, por lo que si sospechamos en adultos autistas de desafíos de procesamiento sensorial, es esencial el realizar evaluación e intervención terapéutica. Y acá yo me voy a tomar unos 2 minutitos de la presentación para mostrarles un video. ¿Por qué? Porque quiero que se pongan en el lugar de una persona con una hipersensibilidad al, vamos a poner al sistema auditivo, o sea, una persona que es hipersensible a los sonidos, una persona que también es hipersensible desde lo visual y desde el tacto, o sea, personas que perciben de manera muy intensa estímulos visuales, táctiles y auditivos. Si ustedes tienen efectivamente una hipersensibilidad de este tipo, les sugiero que bajen un poco el volumen de su computador porque hay sonidos que son un poco fuertes. ¿Ya? Entonces, si están con audífonos, pues te los pueden sacar y quizás bajarle el volumen al computador para que no lo escuchen tan fuerte. Prefiero anticiparlos, ¿ya? Entonces, voy a mostrar para esto, voy a compartir el audio y vamos a ver unos minutos nada más. Este video, el propósito que tenía era eso, hacer que la gente se ponga en el lugar de personas hipersensibles y vamos a ver la vida de un universitario despertándose hasta que llega a la universidad a su primera clase. ¿Ok? Si han tomado cursos conmigo, probablemente este ya lo vieron. ¿Ok? Pero, ay, no sé qué le pasó. Si no se pone acá, lo abro en YouTube. No se preocupen. Me parece que no se pone aquí, así que lo voy a abrir en YouTube. Si me dan un segundo. A ver, lo abro enseguida. Por mientras, si ya tienen pensadas algunas preguntas, las pueden ir anotando. Lo busco en otra presentación que también lo tengo. Por aquí lo voy a encontrar. Lo voy a abrir desde otra presentación que tengo de un curso para que lo podamos ver.
Por mientras pueden ir bajando el volumen. Acá está Cursionero. Un segundo, ¿dónde está? Acá. A ver. Un segundito. No se me quiere ver el video hoy día. Bueno, si no, lo que podemos hacer es que sigamos con la presentación y al final lo muestro, ya para no quitar tanto tiempo, porque no sé qué le pasó, lo había probado y estaba funcionando bien. ¿Ok? ¿Les parece? Lo muestro al final, pero lo voy a mostrar sí o sí. ¿Ok? Ya. Ok, para seguir, voy a compartir pantalla nuevamente y lo voy a mostrar sí o sí para que sepan. Ok, bueno, yo sé que muchos de ustedes están acá porque quieren saber cómo se realiza la evaluación de procesamiento sensorial en adultos, ¿cierto? Y en adultos es muy distinto a los niños los vamos a subir a los implementos que tenemos en la sala, ¿cierto? Vamos a probar cómo se desenvuelven en el contexto terapéutico, ¿cierto? De nuestra sala de integración sensorial, pero en adultos no vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo primero que hacemos con adultos? Generalmente no es el principal motivo de consulta los desafíos de integración sensorial. Yo creo que en el último año y medio yo he visto un aumento bien importante de consultantes que llegan solos para averiguar su perfil sensorial, pero si no vienen por otros motivos y en la evaluación integral nos damos cuenta que hay algunos desafíos sensoriales. Pero ¿qué es lo que hacemos si llegan directamente por averiguar su perfil sensorial? Hacemos una entrevista semiestructurada al paciente o al consultante, en la cual vamos a preguntar, y les voy a dar ejemplos de preguntas, cuáles son las sensaciones que ellos tienen asociados a ciertas experiencias sensoriales. Les voy a mostrar ejemplos en un segundo. También yo sugiero hacer una entrevista si el adulto, en este caso, consciente, ¿cierto? Y nos da el permiso para hablar con la familia, porque muchas veces también la familia nos puede dar o describir ciertas situaciones en las que se podrían ver conductas asociadas ya sea a una hipersensibilidad, hiposensibilidad o una búsqueda sensorial. También vamos a utilizar cuestionarios de procesamiento sensorial, que ya les voy a mostrar al menos 3 para que los conozcan. Observación clínica en contextos terapéuticos. Esto es súper importante. A veces, si van a nuestras consultas, nosotros podemos obtener mucha información ahí. Ya yo siempre doy el ejemplo con un paciente que me tocó trabajar hace años, que llegó a la consulta en la que trabajaba, y él lo primero que hace es que se sienta y inmediatamente comenzó como a entrecerrar los ojos. ¿Ya? Y claro, al ver eso, le pregunté, ¿te molesta la luz? Y me dice, parece que sí, cerramos las cortinas y todo mucho mejor, pero eran detalles que si uno observa, desde la misma observación clínica, yo puedo obtener antecedentes sobre el procesamiento sensorial. Ya también hacer observación solo si podemos, ¿cierto? En contexto del hogar, académico y o laboral. Si no se puede, yo siempre consulto por la participación en esos 3 contextos. Ya, ok, aquí está el mouse, aquí. Ya, y lo que ya les dije, pero creo que es importante recordarlo, no todas las personas o todas las personas del espectro autista tienen perfiles sensoriales diferentes. No caigamos en generalizar que todos son hipersensibles, porque si bien la hipersensibilidad es más común en adultos, esto no significa que todos los adultos autistas son hipersensibles. ¿Ya? Ok, ¿cuáles son algunas pautas de evaluación de integración sensorial que se pueden utilizar en adultos? Acá les voy a mostrar 3 y después les voy a decir cuál es mi preferida, porque a mí me acomoda más. La primera es el SPM2, que en inglés es el Sensory Processing Measure, que es de Diane Parham y compañía, ¿cierto? Que esos test se pueden comprar online, ¿ya? Luego está el perfil sensorial, que es el que ve en la fotografía de arriba a la derecha, de Winnie Dan y Katana Brown, que tiene un perfil sensorial desde que son bebés hasta la adultez. Ya yo solo acá les estoy mostrando la imagen del de adulto. Y mi favorito es el cuestionario de procesamiento sensorial de adultos de Blanche, Parham y Chang, que Blanche es Erna Imperatore. Me imagino que aquí hay varios que conocen a Erna Imperatore. Ella es una de las creadoras de este cuestionario. Y ella, de manera muy amable, si ustedes le escriben un correo, ella manda el cuestionario. Ya es de libre uso. Ella sugiere que el cuestionario es gratuito y se utiliza desde los 16 años. ¿Ya? El cuestionario, ¿cómo es? Va por distintos sistemas sensoriales. Entonces acá les estoy mostrando el ejemplo del ítem que corresponde a estímulos auditivos. Entonces acá, como ven, van a ver algunas conductas, como por ejemplo, registro sonidos muy tenues como arrugar papel o el ruido que hacen las luces fluorescentes.
Ya entonces la persona tiene que marcar si eso le pasa nunca, rara vez, algunas veces, a menudo o siempre. Otra podría ser, evito situaciones donde habrá ruidos fuertes o inesperados, como conciertos de rock, eventos atléticos, etc. Y así va consultando por todas las áreas, por todos los sistemas sensoriales, vestibular, auditivo, táctil, visual. Es una herramienta bien fácil de tamizar. Ya no se demora mucho, es un cuestionario de autoinforme, y esto es para los pacientes, no para sus familias. ¿Ok? Y eso, en complemento con la entrevista, puede darles luces de cuál es el perfil sensorial de la persona. ¿Qué es lo que deberíamos evaluar nosotros? Y acá es nada más un recordatorio, yo lo que me hago tal cual así es una ficha en la que pongo todos los sistemas sensoriales o sentidos y describo experiencias y sensaciones en relación a las preguntas que les voy a mostrar acá. Estos son algunos ejemplos, ya hay muchos más, pero me demoraría mucho en mostrarles todas. Ejemplo, en relación al tacto, yo podría preguntar, ¿presentas alguna selectividad alimentaria? ¿Hay ciertos alimentos que no te gusta consumir? ¿Ya? O que nunca has consumido porque te dan nervio, no te gusta la sensación de ese alimento dentro de la boca, te molestan las texturas en algunas prendas. Otra pregunta también que se me ocurre en relación a eso es, ¿has identificado ciertas prendas que te acomodan? Algunos de mis pacientes, por ejemplo, saben que hay ciertas marcas específicas que les gustan porque son marcas donde no se sienten tanto las costuras cuando son más hipersensibles al tacto, identifican ciertas marcas de pantalones y se compran solo esa marca de pantalón y de polera porque saben que son cómodas al tacto. ¿Ya? Otra pregunta puede ser, ¿te molesta que te toquen, que te abracen, que te den besos? ¿Cómo es tu percepción al dolor? ¿Cómo es tu tolerancia o cómo percibes las temperaturas? ¿Ya? Una hipersensibilidad bien común es a las temperaturas, hipersensibilidad al calor y también al frío. Ya esa es una de las más comunes si buscan investigaciones en adultos también. Desde la visión, ¿te molestan las luces frías? ¿Te molestan las luces cálidas? ¿Te pasa que, por ejemplo, independiente que no haya sol, tú siempre andas con lentes de sol? ¿Ya? O andas con jockey o con algún gorrito o sombrero que te tape la luz. Evitas asistir a lugares con cierto tipo de iluminación, que generalmente suelen ser estos lugares con iluminación más fría, ¿cierto? Clínicas, malls, supermercados, que tienen estas luces que son muy blancas y fluorescentes. Desde la audición también. Te duelen los oídos con ciertos sonidos, sientes dolor al escuchar ciertos ruidos, evitas asistir a lugares que tengan mucha información sensorial o mucho ruido, te distraes fácilmente con ruidos cotidianos, te irritas fácilmente con sonidos del diario vivir. Y un ejemplo muy concreto de esto es, no sé, muchos de las personas con las que trabajo me han dicho, registro el sonido de que hace la llave del lavaplatos, de las gotitas al caer, y ese sonido me molesta, lo registro. Ya, o sea, yo soy capaz de escuchar, no, si estoy 3 piezas más allá, ¿cierto? Pero si estoy ahí mismo sentada en la cocina voy a escucharlo y ese sonido me molesta, me irrita. Ujú. Estos son solo algunos ejemplos de preguntas que ustedes podrían realizar para ir identificando cuáles son las experiencias y sensaciones asociadas a cada sistema sensorial. Y ahora les voy a mostrar cuáles son algunos signos de alteraciones sensoriales, cuáles son algunas señales. ¿Ya? El presentar una señal no significa tener desafíos de procesamiento sensorial, ¿ya? Pero generalmente uno va a ver presente más de una. Ya vamos a irlos viendo por sistema, ¿ok? En el sistema auditivo, una característica podría ser el tararear, silbar, cantar o hacer sonidos de manera repetitiva. Eso podría ser una búsqueda de sensaciones asociada al sistema auditivo, ¿cierto? Por otro lado, disfrutar de ir a lugares que tengan mucha estimulación auditiva, ya que generalmente esas son personas un poco más hiposensibles. Pero ojo, yo tengo con muchos de los jóvenes con los que trabajo que incluso son hipersensibles al auditivo y que se desregulan mucho en contextos como el metro, las micros, salas con mucho ruido, son capaces de ir a conciertos, son capaces de escuchar música en los audífonos sin ningún problema, y ustedes dirán, ¿por qué? Si son hipersensibles. Uno, cuando escuchan música, ellos controlan el volumen. Ya no es un volumen que viene de afuera y que ellos no tienen cómo controlar. Ellos lo controlan, y cuando van a un concierto van anticipados, ellos saben que van a ir a este contexto, que disfrutan la música, pero yo me anticipo y si me anticipo también puedo tomar ciertas precauciones y utilizar algunas de las estrategias que me ayudan a regularme sensorialmente. ¿Ok? Otro signo en esta área es que las personas puedan parecer sordas.
¿ya? Oye, no escucha cuando lo llamo por el nombre y no me escucha. Sorprenderse fácilmente con ruidos como ladridos, bueno, aspiradora, licuadora, sonidos de teléfono, salir de lugares donde hay otros mirando televisión o pedir siempre, oye, bájale el volumen y la gente te dice, no, pero si no está fuerte, ¿cierto? También evitar asistir a lugares ruidosos, que el mall, hospitales, supermercados, conciertos, etcétera, que, ojo, que muchas veces probablemente ustedes conozcan o sean personas que evitan esto. No necesariamente puede ser desde lo auditivo, sino son hipersensibles a la audición. Hay mucha gente que es hipersensible desde lo visual, que no disfruta de ir a un mall, a un hospital, una clínica, un supermercado, porque tienen mucha información sensorial desde lo visual, demasiado estímulo visual. Ujú. Otra característica, sentir irritación con sonidos que para otros no son incómodos. Lápices, la tapita del lápiz, el lápiz escribiendo sobre la hoja, sonidos que emiten las luces fluorescentes, eso es algo que me reportan de manera muy frecuente. Ya personas comiendo, gotas de agua, etcétera, que son sonidos que son muy sutiles para personas que no somos hipersensibles. ¿Ya? Por otro lado, también usar estrategias para tapar los oídos, usar tapones de oído, cerrar las puertas, taparse los oídos, pedir nuevamente que bajen los sonidos, ¿cierto? Percibir el sonido como un estímulo doloroso, eso también es una señal. Evitar participar de reuniones sociales porque saben que va a existir esta conversación paralela, como este murmullo, ¿cierto? Donde hay mucha información auditiva. Desde lo visual, evitar ambientes con luces frías muy incandescentes. El otro día hablaba con una chica y me decía, no, yo todas las luces de mi casa son cálidas, porque las luces frías me molestan, me desregulan, me irritan, ¿ya? Y ella, de manera muy proactiva e inteligente, cambió todas las luces sin saber necesariamente su perfil sensorial, se dio cuenta que no le gustaba y ya había cambiado todas las luces del hogar, por lo menos de su pieza, su baño, etcétera. Mirar objetos desde la periferia del ojo, que eso es algo quizás un poquito más común en niños, que es cuando miran los objetos como desde aquí, y a veces hacen un movimiento más repetitivo con la cabeza para mirar un objeto, que generalmente eso responde a una búsqueda más sensorial desde lo visual. También el preferir utilizar lentes de sol o sombreros, incluso cuando no hay luz solar directa, el sentirse abrumado en tiendas con mucha gente, el evitar asistir a eventos donde hay muchas personas. Por otro lado, también disfrutar de lugares con mucho color, con mucha información visual, donde hay luces brillantes, disfrutar de utilizar ropa muy colorida, eh, referir desafíos para conducir. Esto es algo que también me ha tocado ver mucho en adultos, debido a las molestias en relación a las luces de los otros autos, ¿ya? Y la iluminación del tendido eléctrico. Otra característica o señal desde lo visual podría ser el agitar los dedos enfrente de los ojos, que podría responder un poco más a una búsqueda sensorial que otra cosa. Desde lo táctil, el alejarse o evitar que otros te abracen o te toquen, y eso incluso desde la familia. Me ha tocado escuchar, probablemente ustedes también, que dicen, oye, de repente me viene a abrazar mi mamá y a mí, no es que no quiera abrazar a mi mamá, pero si no me avisa que me va a abrazar, no me anticipa, me molesta. ¿Ya? O prefiero que me abracen más fuerte que ese abrazo tan superficial y suavecito, porque ese abrazo a mí me duele. Evitar ciertas telas de ropa o prendas, ya las más obvias podrían ser como un beatle o un cuello de tortuga, pero no necesariamente tienen que ser un beatle, a veces pueden ser poleras de algodón que tienen una costura por dentro, que pica, que incomoda, una etiqueta, etcétera. Evitar hacer filas o pararse cerca de otras personas. También una característica podría ser buscar estímulos de presión profunda, ¿cierto? Disfrutar de estar bajo peso, muchas frazadas en lugares más pequeñitos, evitar actividades que puedan ensuciar mis manos, em, ¿cierto? Que eso podría ser desde lavar un plato hasta cocinar, ¿cierto? La selectividad alimentaria también es una señal que probablemente la hayan visto más en niños porque es un poco más quizás sencillo de detectar porque la comida la dan los padres, pero cuando uno es adulto y vive solo, si yo como todos los días lo mismo, y nadie me va a decir nada, ¿cierto? Si yo no lo reporto, no va a ser un tema. Por otro lado, también es común la alta tolerancia al dolor. El caminar en puntas de pie puede tener que ver con la táctil, también puede tener que ver con una búsqueda propioceptiva. El disfrutar estar descalzo, ya estar sin calcetines. No notar cuando otros los tocan o cuando tienen la cara sucia, ¿cierto? Como con migas de pan o restos de comida. Desde lo vestibular, y nada más un recordatorio, que el sistema vestibular es el que tiene que ver con la percepción del movimiento, tener miedo a las alturas, sentir mucha inseguridad al subir escaleras,
ser un poco más torpe desde lo motor, evitar ascensores o escaleras mecánicas porque no les gusta el cambio de plano, ¿cierto? El movimiento que generan ambos, evitar andar en auto o en bus, y se volvió a poner ahí, que les encanta andar en auto o en bus, que son esas personas que te dicen, a mí me encanta, como yo me subo al auto y me quedo dormido, ¿ya? Por otro lado, personas que se marean fácilmente, que disfrutan también del movimiento, algunas en hamacas, columpios, el disfrutar balancearse, y otra característica podría ser el miedo a volar, ¿ya? Y transversales a todo sistema sensorial, que son algunas señales de alerta que tienen que ver muchas veces con lo sensorial, ¿cuáles podrían ser? Dolores de cabeza, ¿ya? Migrañas, al terminar el día, sobre todo si son perfiles más hipersensibles, es más común que veamos y reporten migrañas los pacientes, ya irritabilidad, agotamiento, cansancio, una sensación de malestar general, ansiedad en ocasiones y alteraciones en la comunicación. Y aquí puedo dar un ejemplo muy concreto de un paciente que le sucedió en una ocasión que al estar tan desregulado desde lo sensorial, y es un paciente hablante, que no tiene mayores desafíos de comunicación, no pudo comunicarse, me decía, no podía organizar mi pensamiento para comunicar algo de lo desregulado que estaba con las luces, con el ruido, con la gente, no podía hablar. Perdí mi capacidad de hablar por lo desregulado que estaba sensorialmente. Ok, pero ya teniendo claras cuáles son todas estas señales, ¿cierto? Y sabiendo un poquito más cómo se evalúa, la idea es que también sepan cómo se puede intervenir, ¿ya? Y yo creo que acá lo primero que hacemos es crear una dieta o una pauta sensorial. Probablemente han escuchado el concepto de dieta sensorial. Y ojo que esta dieta es personalizada, es un traje a la medida para esa persona. No hay ninguna receta que uno pueda entregar, oh, esto es una dieta sensorial para personas hipersensibles. No, porque depende de la participación de esa persona, depende de los contextos en los que esa persona se desempeñe. ¿Ya? Es un traje a medida para cada consultante. ¿Qué es lo que hacemos en esa dieta o pauta sensorial? Describimos estrategias para favorecer la autorregulación. Algo que hago yo, y esta es la manera que me acomoda a mí de hacerlo, es que tengo una tabla en la que describo contextos de participación que para esa persona son desreguladores y doy estrategias y construimos estrategias en conjunto para realizar antes de la actividad, durante y después. Ya eso es súper importante porque así esa persona puede regularse antes de ir a ese lugar que es desregulador, durante saber qué hacer y qué hacer después para mantenerse regulado. Esa es la manera que a mí me acomoda por lo menos trabajarlo. También incorporar en esta dieta o pauta sensorial estrategias que favorezcan la participación de contextos sensoriales, o sea, que generen el hábito de anticiparnos a ciertos contextos sensoriales. Por ejemplo, que las personas digan, ok, ya, me invitaron a un restaurante con mis amigas del colegio, voy a ir. Ok, si voy al restaurante probablemente sea ruidoso, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevar quizás mis audífonos de reducción de ruido porque así puedo participar de manera sintiéndome más cómoda. Ya crear el hábito de anticiparnos, crear el hábito de leer ciertos contextos. Por otro lado, crear, yo le digo checklist, pero también puede ser un kit sensorial, que son dos cosas distintas. Creo que es buena idea tener un checklist y un kit sensorial. El kit sensorial, ya les voy a mostrar el ejemplo de un paciente que hizo uno hace poco, puede ser un estuche, un bolsito que tenga elementos de regulación sensorial de acuerdo a las necesidades de esa persona que favorezcan la regulación, como por ejemplo elementos de fidgeting, ¿cierto? Como el cubo sensorial, una pelota como esta, ¿cierto? Spinners, pop-it, etcétera. Aromas, que puede ser rolón de aromaterapia, audífonos de reducción de ruido o de cancelación de ruido, que son diferentes, algunas texturas que para esa persona sean agradables, etcétera, etcétera. Acá les podría nombrar muchos, pero va a depender nuevamente de las necesidades del consultante. Por otro lado, la intervención en adultos también tiene que ver con apoyar a esa persona en la creación de espacios o refugios sensoriales seguros y de regulación en el hogar, que esa persona sepa, esta es mi pieza, por ejemplo, este es mi lugar seguro desde lo sensorial, y yo aquí, por ejemplo, tengo, no sé, todas las frazadas que yo me pongo encima de la cama porque el peso me regula, tengo la oportunidad de cerrar las cortinas si lo necesito, también tengo la oportunidad de cerrar la puerta y que nadie me hable, y ahí es donde quiero llegar a la psicoeducación de la familia y las redes. Acá no podemos poner toda la responsabilidad en nuestros pacientes y consultantes, también tenemos la responsabilidad nosotros de psicoeducar a las familias y a las redes. Es un trabajo en conjunto con ellos, explicarles cuáles son los desafíos que tiene
su hijo, hija, cierto, pareja desde lo sensorial, y cómo ellos también pueden favorecer la regulación sensorial, porque si no es muy injusto, le estamos dando todo el trabajo a la persona que tiene los desafíos, ¿cierto? Ok. Este es el ejemplo de un kit sensorial que hizo una paciente que me parece súper genial. Ella fue muy proactiva y hizo su kit, armó en un estuchito que ella metía en su mochila para llevar a la universidad y puso varios elementos que para ella son reguladores y que los conversamos en sesión. ¿Cuáles son los elementos reguladores para ella? Lentes de sol, y me encantó lo que me dijo, porque me dijo lentes baratos que puedo tirar ahí y que se rayan y me da lo mismo. Ya, audífonos de música. Además de los audífonos de música, tenía audífonos de reducción de sonido, que son los que ven arriba, los de color menta, que son unos de una marca que se llama, son los Calmer de la marca Flair. Hay varios, venden en AliExpress, en Mercado Libre, no tienen por qué ser necesariamente eso. Ella también tenía un spinner, porque eso la regulaba mucho desde lo visual. Chapstick, el bálsamo labial y crema para manos. ¿Por qué? Porque es una persona, ella, hipersensible a lo táctil, y ella lograba registrar muy rápidamente cuando se le secaba la boca y las manos. Y si sucedía esto, se empezaba a sentir muy incómoda. Entonces, el tener esos dos elementos ayudaba a sentirse más cómoda en los contextos de participación. Algo tan sencillo como un bálsamo labial. ¿Qué otro elemento para ella era regulador? Esa culebrita que ven, que es un fidget, ya es un elemento de fidgeting. Y también, no sé si alcanza a ver, pero aparece una mano con un anillo, que son unos anillos sensoriales, que para algunos son reguladores y para otros no, que son unos anillos que se van rotando. Ya eso es un fidget también. Y en el caso de ella también identificamos un aroma que la calma, que era el aroma lavanda. Entonces ella ocupaba un rolón de aromaterapia cuando se sentía desregulada. ¿Ok? Esto es un ejemplo de un kit sensorial. Ustedes pueden crear kits sensoriales con sus pacientes, pero no es algo estandarizado, ¿cierto? Va a depender de las necesidades de cada persona que consulte. Ok, y acá nada más los dejo para que piensen. Ya son algunas instancias sensoriales que pueden ser aversivas. Y yo creo que no hay nada más aversivo que ir al dentista. Nada, desde lo sensorial. El hecho que te sientan en esa bendita silla, que te acuestan para atrás, perdón si hay algún dentista acá, pero es muy desregulador, ¿cierto? Te acuestan, te echan para atrás, te ponen esa luz tremendamente fría encima de la cara, ponen todos esos elementos que tienen ruido, generan sensaciones dentro de la boca. Eso es una instancia sensorialmente aversiva bastante obvia, ¿cierto? Pero hay otras, como por ejemplo la sala de clases. La sala de clases de la universidad, del colegio, del instituto al que voy, del trabajo, la oficina, pueden ser instancias sensorialmente aversivas y que no son tan objetivamente aversivas, ¿cierto? Y ahí está la responsabilidad de nosotros, que somos los que estamos evaluando, de desentrañar un poquito los contextos de participación de nuestros consultantes para identificar cuáles son esos contextos y de acuerdo a esos contextos que tiene esa persona con la que estoy trabajando, crear esta pauta o dieta sensorial. Otros lugares más obvios, andar en transporte público, hay mucha gente, estoy apretado, hay ruido, nunca falta la persona que se sube a cantar con un parlante, ciertos restaurantes, los malls, hospitales o clínicas, etcétera. Y aquí les quiero mostrar también algunos elementos de regulación sensorial. Ya estos son algunos, pero son algunas ideas para que ustedes tengan. Lo primero que yo les mencioné fueron los audífonos de reducción o cancelación de sonido, como por ejemplo están estos de la marca Flair, que son los Calmer, que son esos chiquititos transparentes que ven en la oreja ahí de la foto. Hay otros que son que cancelan, que son más industriales, como el que ven en la chica de ahí. Algunos elementos de fidgeting, como el cubo, estas pelotitas, ¿cierto? Los pop-it, mantas de peso, ya que no necesariamente se compran, uno también se las puede hacer. Si van a Pinterest y ponen a hacer mante de peso, o en YouTube va a aparecer un tutorial, ya rolón de aromaterapia, luces cálidas. Las luces cálidas pueden ser elementos de regulación sensorial si esa persona es hipersensible a lo visual. Sombreros, jockeys, bucket hats, ¿cierto? Son elementos que pueden ayudar también. Máquinas de ruido blanco, cobertor de lavaplatos, se preguntarán qué hace un cobertor de lavaplatos. Y eso una vez lo utilizamos con un paciente que no tenía que lavar la loza porque vivía solo y no toleraba el sonido de los platos, los tenedores chocando en el fondo del lavaplatos. Me imagino que se imaginaron el sonido ahora. Pusimos un cobertor de lavaplatos que es como una espumita para que dejara de sonar tanto. Eso ayudó. Ya hamacas, columpios también pueden ser elementos de regulación sensorial, puffs o estas peras, lentes de sol, etcétera. Acá los invito un poco, y son algunos, y no necesariamente todos sirven para todas las personas, va a depender nuevamente del perfil, pero acá tienen algunas ideas.
Ok, para cerrar el seminario de hoy, quería hacer un pequeño recordatorio. ¿Ya? ¿Cómo conseguimos la regulación sensorial en adultos autistas? Lo conseguimos desde la educación al contexto familiar y social, la intervención terapéutica con la persona y el realizar adaptaciones y ajustes a nivel ambiental. Nuevamente, no podemos poner toda la responsabilidad en la persona que consulta. Esto es un camino de 2 días, ¿cierto? Y muchas veces los desafíos sensoriales vienen desde el contexto, no desde la persona, ¿ya? Yo creo que también deberíamos a nivel como de políticas más públicas, ¿cierto?, tener espacios sensorialmente amables en los restaurantes, en los cafés. Yo sé que algunos supermercados lo están haciendo de a poquito, creo que igual hay que aplaudir esas iniciativas, siempre podría ser más, pero bueno, estamos trabajando para ello. Pero muchas veces los desafíos vienen del contexto, no de la persona. Por eso es importante trabajar estas 3 áreas: educación, intervención terapéutica y adaptación a nivel contextual. Eso favorece la regulación sensorial, que a su vez aporta en que esa persona tenga una mejor participación en las ocupaciones que para esa persona son significativas, por ende también pueda desempeñarse de manera más eficaz en sus contextos, lo que a su vez impacta positivamente en la sensación de bienestar y la calidad de vida de esa persona. Yo acá no quiero decir que la integración sensorial es la respuesta a todo, porque no lo es. ¿Ya? Sin embargo, es un tremendo aporte cuando se trabaja, incluso en adultos, cuando conocen su perfil sensorial. De verdad que es un aporte enorme. Ya que les quiero dejar algunos recursos, no me haya ideas de dónde comprar elementos de regulación sensorial. Hay una tienda que se llama Arlen AU, que por lo que yo tengo entendido es de personas autistas. Para personas autistas tienen un catálogo online, lo encuentran en Instagram y venden muchos elementos de regulación sensorial. Están estos audífonos de la marca Flair, están estos audífonos que son la marca Loop, que también son reductores de sonido. Pueden comprar en AliExpress, está la copia de varios de audífonos ahí. Pueden comprar en Mercado Libre, también en Amazon, etcétera. Ya, o sea, de verdad que pueden encontrar en muchos lugares. Ahora sé que los supermercados también están vendiendo a veces elementos de regulación o de fidgeting, como los pop-it, los spinner, entre otros. Así que para ir terminando, les doy las gracias por haber participado de este seminario, por lo menos de este tema del que a mí me encanta hablar. Ya les dejo mis redes ahí por si en algún minuto yo siempre que encuentro información valiosa sobre esto, lo estoy compartiendo en redes. Me pueden escribir también si tienen de repente dudas. Cuando encuentro formaciones también en relación a integración sensorial, también las comparto por ahí. Así que nuevamente gracias por escucharme, por estar aquí todos estos minutos, y sé que ahora vamos a dar espacio a preguntas, así que voy a dejar de compartir para escucharlos. ¿Ok? Yo sé que la primera persona que vi que levantó la mano es Tania. Así que Tania, si puedes hacer tu pregunta, dale nomás. Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho. Muchas gracias por el curso, excelente. Gracias. Te quería preguntar varias cosas, una por curiosidad netamente, que nos comentabas cuál era la concurrencia entre las personas TEA y desafío sensorial, que era entre el 80 y el 94%, Exacto. pero en neurotípicos, ¿cuál es la concurrencia? En neurotípicos, la verdad es que no la manejo, no tengo la cifra en este minuto. Yo, bueno, trabajo poco con personas neurotípicas, entonces quizás por eso me falta averiguar ese dato. Pero lo voy a tener en consideración, Tania. Ya, Disculpa no poder era- dártelo ahora. no, no, tranqui, sí, era solo curiosidad. La Ujú. otra pregunta es, si cierras los ojos y pierdes la ubicación espacial propia y del entorno, ¿es un desafío sensorial? Podría ser, ya yo aquí no quiero caer en generalizar y decir que todo tiene que ver necesariamente con lo sensorial, pero las alteraciones tú dices como del espacio, de las alteraciones como temporoespaciales, podrían tener en su explicación quizás alguna alteración sensorial, pero habría que evaluar yo creo que muchos otros aspectos además de lo sensorial también. Porque no sé si esto es secundario, no sé, por ejemplo, a un accidente cerebrovascular, a qué, o sea, va a depender mucho del caso y de toda la generalidad y la integralidad de esa persona. Ya, o sea, habría que estudiarlo, ¿no? Es como, Sí. No, no ya, es directamente, no está directamente relacionado, no es como si esa persona tiene esas alteraciones, es definitivamente un trastorno de integración sensorial. perfecto. Y la última pregunta, Ujú. en, en general dentro del autismo, sobre todo en adultos, se ve mucho el enmascarar
sensaciones, prácticas. Sí. ¿Pasa lo mismo con el perfil sensorial? O sea, ¿se enmascaran sensaciones Sí. o dificultades en torno a esto? Qué buena pregunta, Tania, qué buena pregunta. Bueno, el camuflaje es algo tremendamente común, efectivamente, más en mujeres autistas, es algo que últimamente, o sea, o que se ha estudiado más en mujeres autistas, ¿cierto? Y más que camuflaje, bueno, yo creo que sí hay personas que efectivamente camuflan los desafíos sensoriales, más que camuflarlos los esconden, y a veces ni siquiera saben que tienen desafíos sensoriales. Ya yo creo que también me ha tocado mucho toparme con adultos que saben que llegan muy agotados a casa, o que llegan desregulados, que llegan con migraña, pero que no saben necesariamente que eso tiene que ver con dificultades de origen en lo sensorial. Entonces no es que enmascaren, sino que simplemente no lo saben. Ya no sé si eso responde a tu pregunta. Ay, se perdió, Tania. Ahí. Parece que la perdimos. ¿Sí? ¿O no? Ahí, Tania, que no te escucho, perdón. Estás en mute, ahí sí. Ahora sí, sí, me había muteado. Sí, no, se entiende súper bien y muchísimas gracias, de verdad. De nada, Tania. Ya sé que hay varios manitos levantados, así que voy a esperar ahí si le adjunto al orden. Creo que Patricio después había preguntado, Patricio Cid, había levantado la mano después. Ay, sí, hola, buenas noches. Hola, Bueno, primero buenas noches. agradecer. Y mi consulta es si se podría decir que los, los cambios en el tiempo, es decir, por ejemplo, un niño a lo mejor se regulaba con un pañito, pero en la adolescencia cambió y se regula con un guante, y después en la adultez ni lo uno ni lo otro, sino que se regula con, no sé, con soplar, por decir algo. ¿Puede darse así? Sí, sí, me ha tocado ver, gracias Patricio por tu pregunta, me ha tocado ver en ocasiones que las familias, sobre todo cuando hacemos esta entrevista más semiestructurada a los padres cuando autorizan, los adultos mencionan lo mismo que dices tú, que han cambiado quizás estrategias para regularse. Eso no quiere decir que el perfil sensorial sea distinto, ya el perfil sensorial probablemente es el mismo, sin embargo van requiriendo de otros estímulos sensoriales para regularse, pero pasa, me ha tocado escucharlo harto. Sobre todo porque también a veces se van dando cuenta quizás hay ciertos estímulos que les resultan más cómodos. No sé, por ejemplo, el otro día una chica me decía que se regulaba mucho igual como era como un pañito, pero me decía, no, no quiero llevar mi pañito a la universidad porque me da un poco de nervio. Entonces reemplazaba el pañito buscamos otra textura que se pareciera, pero que pudiera traer ella de manera más cómoda. Eso. Ok, después había otra mano, Francisca Nieto. Hola, bueno, más que nada agradecer la instancia. Lo segundo, puedo prender mi cámara porque estoy con mi hijo aquí al lado y anda No, tranquila. Y mi consulta más que nada porque es mi caso, en realidad. A mí los sonidos me molestan mucho. Al salir a la calle debo andar con audífonos. Mi consulta es, ¿puede haber una hipersensibilidad auditiva y una hiposensibilidad al tacto? Sí, Sí, definitivamente porque sí. yo constantemente estoy llena de moretones, estoy llena de rasguños y jamás me doy cuenta de dónde vienen. Sí, efectivamente, Francisca, si tú eres hipersensible a un sistema sensorial, no quiere decir que tú seas hipersensible a todos. Tú puedes ser hipersensible a uno y tener quizá un perfil sensorial más típico en otro sistema, sin embargo, sí ser hiposensible al tacto, ¿ya? No, Ya. no es general, no es una hiposensibilidad nada más que una hipersensibilidad, ya puede darse diferente en distintos sistemas. Ah, ya, perfecto. Era esa como mi duda más que nada. Muchas Ok. gracias. De nada, Francisca. A ver, vi otra mano por ahí, Rocío Sanzana. Sí, ahí está, sola. A ver, Ahí sí. ahí sí. Hola, Hola. Fernando, te quería dar muchas gracias por la charla. En verdad, soy autista, soy fonoaudióloga y terapeuta también en el área. Y uno de mis hiperfocos es la integración sensorial y hay muy pocos terapeutas en general en adultos, así que muchas gracias. Y también quería
acotar que conocer el perfil sensorial de las personas muchas veces nos previene de las crisis, como estar en alerta y qué hacer frente a las crisis autistas que son súper abrumadoras, y muchas veces conocer el perfil sensorial es tan importante que nos previenen de estas cosas, y también de que el perfil sensorial, ahora mismo yo estoy un poquito desregulada, ando con los Fitbit, cambian durante el día. Entonces eso también tenerlo presente, cambia mucho con el estado de ánimo, con el entorno, entonces tener súper que a lo mejor este juguete no me va a servir, me está sirviendo ahora, pero en la mañana no, entonces siempre tener como alternativa y tener presente que va cambiando, y este autoconocimiento en verdad es muy importante, así que gracias. Gracias a ti, Rocío. Qué importante lo que dijiste de cómo va cambiando, ¿cierto? Quizás los elementos que requieres durante el día para regularte, porque efectivamente es así. Por eso también la importancia de los kits sensoriales, ¿cierto? No llevar necesariamente un elemento de fidgeting o un elemento regulador, sino que tener una variedad que te permita ir viendo cuál utilizas de acuerdo al contexto. Y que también me parece súper bueno lo que dijiste de la asociación con lo emocional, ¿cierto? No olvidar que esto tiene mucho que ver con lo emocional, por eso es tan importante conocerlo, y yo creo que es un factor protector, como dijiste tú, Rocío, el conocer cuál es tu perfil sensorial. Y quizá una acotación, pero a mí me gusta mucho escuchar a mis pacientes o consultantes, personas autistas, porque creo que he aprendido más de esas instancias de lo que he podido aprender en la formación profesional o en los cursos de especialización, que obviamente son súper útiles y hay que tomarlos, pero el escuchar voces autistas en este caso, cuando hay desafíos de procesamiento sensorial, te hace aprender mucho, mucho más. Es tremendamente enriquecedor. Así que gracias, Rocío, por compartir también tu testimonio con todas las personas que están acá. Gracias. Ok, Mónica de Aguilar, vi también tu manito arriba. Perdón, ahí está. Muchas gracias por esta información el día de hoy. Actualmente me encuentro haciendo una tesis para una maestría en neurofisiología del comportamiento en Guatemala. Y hay muy poca información acerca de, por ejemplo, la parte de integración sensorial, todo lo que es en procesamiento neurosensorial y la neuroinflamación. Entonces, quería saber, debido a que hay mucha información que correlaciona cuando existe neuroinflamación, no solo dentro del espectro autista, sino que también con otros diagnósticos, por ejemplo, el déficit de atención. ¿Hay alguna información que pueda ser importante? Quizás te puedo recomendar alguna autora. Si hay alguien que estudia mucho de esto en Inglaterra es Laura Crane. Laura se escribe como Crane en inglés. Ya ella hace harto trabajo de investigación en integración sensorial en adultos, así que si quieres buscar te recomiendo verla a ella. Ya tiene harta información, no me acuerdo en este minuto la universidad en la que trabaja en Inglaterra, pero sé que si la buscas te va a aparecer toda su investigación. Súper. A ver, ¿cómo estamos la hora? Son las 9:03. Dijimos que a las 9:10 vamos a hacer el sorteo, así que todavía tenemos espacio para preguntas. Cristian Almonacid. Hola, hola, buenas noches. Hola. A todas, a todos. Buenas noches, Fernanda. Tengo dos preguntas. Sí. La primera pregunta tiene que ver con cómo incluir enfoque de género en mujeres. Pensaba puntualmente en hiposensibles, quizás perfiles de mujeres dañadas por un sistema patriarcal, por ejemplo. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, puntualmente, tiene que ver con estrategias de regulación. Lo que se quiere conseguir entonces es que la persona se conecte en el presente, se conecte en el aquí y ahora por medio de lo sensorial. Esa es mi segunda pregunta. Y si es que, claro, se conecta en el presente y está pasando algo anexo, digamos, a la persona. Estoy pensando quizás en algo climático, alguna catástrofe. Ahí, ¿qué debería suceder con la persona? ¿No? Porque capaz que eso incrementa. Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Tú lo estás pensando quizás, Cristian, en relación a la segunda persona, como en la utilización quizás de herramientas de atención plena en conjunto con las herramientas de integración sensorial? Perdona, no sé si ahora sí o no.
¿Sí? Ok, sí. Por lo menos a mí me ha tocado utilizar, y esto es algo que estamos probando con una colega con la que trabajo, que ella es muy experta en manejo de ansiedad y herramientas de tercera generación, y con ella hemos trabajado utilizar herramientas, por ejemplo, de mindfulness en conjunto con las estrategias de regulación sensorial, más del uso de elementos de fidgeting, ciertas estrategias antes, durante y después del contexto, y a eso le sumamos ciertos elementos de atención plena, y por lo menos desde lo que nosotros hemos probado nos ha dado buenos resultados para, más que el manejo sensorial, es la ansiedad que aparece asociada a la desregulación sensorial. Ya no sé si me explico. Y con respecto a tu primera pregunta, no entendí si te referías a que mujeres que son hiposensibles a algún sistema sensorial específico, o si el proceso en general de intervención en integración sensorial en mujeres adultas autistas también hay que considerarlo desde una perspectiva de género. Las dos. Ok, bueno, partamos de la base que en general las mujeres son subdiagnosticadas en autismo, ¿cierto? Es una población tremendamente subdiagnosticada y generalmente accede al diagnóstico de autismo en la adultez más cercana a la tercera década. Ya son mujeres que en general, no todas, pero hay un porcentaje importante que tienen comorbilidades asociadas al camuflaje, ¿cierto? Como cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, y muchas veces, por lo menos desde la práctica clínica, nosotros hemos visto que cuando hay elementos de alteraciones sensoriales y se trabajan, generan rápidamente una sensación de bienestar, por lo menos en esa área, y eso aporta bastante. Yo creo que muchas veces puede ser una buena herramienta, y lo que sugiero yo es evaluarlo cuando hay sospecha en mujeres, ya para poder entregar, porque esto es un trabajo de intervención relativamente corto, no es una intervención que requiera de 8 meses, ya esto lo podemos hacer en 2 meses, y tenemos la pauta, tenemos el kit sensorial, entonces entrega como una sensación de estrategias rápidas, prácticas, útiles, que aportan de manera muy positiva a mi percepción de bienestar. Eso, Cristian. Voy a seguir con algunas preguntas. Sé que hay muchas manitos arriba, pero no creo que alcancemos a hacer todas por la hora, pero voy a darle la palabra ahora a Valentina Aracena, que vi que también levantó la mano. Sé que hay 18 manos, no creo que alcancemos las 18, pero vamos con Valentina. Hola, buenas noches. Hola. Muy clara toda la presentación, muchas gracias. Tenía una duda con respecto a cuando ocurren estos como crisis de ansiedad en contextos donde hay mucha gente que luego de estar alrededor de muchas personas, ya sea como en un contexto conocido o como en un contexto desconocido, Sí. ocurren como estas crisis, están asociadas, pueden estar muy vinculadas a lo que es un trastorno sensorial, y ahí sería como atingente lo que es el perfil Sí. para iniciar. Efectivamente, Valentina, gracias por la pregunta. Una de las señales de alerta podría ser presentar mucha ansiedad en contextos donde hay mucha gente. Habría que ver cuál es el motivo de esa ansiedad, porque podría tener que ver con lo sensorial, quizás puede tener que ver con alguna fobia social, ¿cierto? Pero si tiene que ver con lo sensorial, la respuesta estaría en hacer una evaluación de procesamiento sensorial, o sea, evaluar cuál es el perfil sensorial de esa persona, y si encontramos efectivamente que hay desafíos en el área, entregar las estrategias correspondientes a través de una pauta o dieta sensorial, psicoeducar al contexto de esa persona, generar kit sensorial, y que esa persona más que nada conocer. Yo creo que el conocimiento en este caso es poder. Cuando las personas conocen su perfil sensorial y lo entienden, pueden, después la idea es que no nos necesitan a nosotros, sino que ya con algunas estrategias puedan extrapolarlas a otros contextos. Eso. Ok, vamos a darle la palabra a otra persona, Camila Macari. Hola, buenas. Buenas. A mí me llama la atención de que tengo una amiga que empezó con jaquecas, y ella me declara que él empieza, por lo que está conociendo, cuando le molestan las luces, le molestan los sonidos, por ejemplo, algunos olores deben te le dan náuseas, y también sonidos, olores, eso principalmente, ruidos, empezó a andar con tapones. Entonces puede ser que más allá de que sean síntomas de jaqueca, que haya una regulación, la integración sensorial, que le cause como un estrés, y ese estrés genera la jaqueca.
Buena pregunta, gracias Camila. Bueno, yo ahí recomendaría dos cosas. Claramente creo que es importante ser responsable y también decir que es importante ir a visita a algún neurólogo o neuróloga, ¿cierto? No todo necesariamente va a tener que ver con lo sensorial, pero si se descarta algún tipo de problema de origen neurológico, yo creo que realizar un perfil sensorial con los antecedentes que tú me estás dando de esa persona, que al parecer es una persona que percibe como intensos varios estímulos sensoriales, ver si efectivamente es una persona que presenta hipersensibilidad en esos sistemas y hacer una intervención. Como les dije, la intervención no es de largo plazo, entonces es una herramienta que se puede utilizar relativamente rápido. Gracias, Camila. A ver, ¿quién más? Ivonne Lackman. Espérame. No, todavía no. Ya, voy a darle la palabra a Ivonne, luego voy a dar otra pregunta y ahí cerramos con las preguntas y les pido disculpas. Me pueden contactar en el Instagram y ahí prometo hacerme el tiempo de contestar preguntas. Gracias por la oportunidad de hacer preguntas. Tengo dos preguntas anotadas que, bueno, que son rapiditas y creo que hasta relación tienen. La primera es si se superan los desafíos de procesamiento sensorial en la vida adulta o si simplemente se aprenden a manejar. Y la segunda es si hay mayor prevalencia de desafíos de procesamiento sensorial en algún género o esto no tiene que ver con género. Mira, qué buenas preguntas. Al minuto, por lo que yo tengo entendido, no hay necesariamente una prevalencia por género. ¿Ya? Sin embargo, en relación a tu primera pregunta, más que, como dices tú, más que superarlos, porque distinto es en niños, ¿ya? En población infantil tú haces terapia de integración sensorial y el propósito también es reeducar el sistema nervioso central de ese niño o niña, considerando la neuroplasticidad de la época, ¿cierto? Para poder como enseñarles a percibir, a reaprender a percibir percibir, interpretar, responder a estímulos y dar respuestas adaptativas de acuerdo a esos estímulos, pero en adultos es un poco más paliativo. Ya en adultos es un poco más paliativo, sin embargo también hay que entender que muchas veces los desafíos vienen desde los contextos, entonces por eso ponerle ojo mucho a los contextos para ver si el contexto también puede favorecer la participación. Ajá. Gracias, Ivonne. Voy a dar una última pregunta, creo que ahí Andrea Droguet, te vi que también levantaste la mano y con esa pregunta cerramos. Mil disculpas a los que no voy a poder contestar las preguntas ahora. Dale, Andrea. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, la pregunta que quería hacer era la siguiente. Yo tengo pacientes, en este caso neurotípicos, algunos que presentan algún, por lo menos, experiencias sensoriales que llaman la atención. Y a mí me ha llamado la atención como la sensación como hipersensibilidad hacia las temperaturas. ¿Tienes algún, dentro de estas dietas sensoriales, porque a mí en general las que has mostrado parecen bastante intuitivas, pero en términos como de cosas como la temperatura, me llama la atención cómo podría ser una estrategia reguladora para desafíos de ese estilo? Eso, sí, gracias. Gracias a ti, qué buena pregunta. Me ha pasado lo mismo con pacientes que les pasa exactamente lo mismo, tienen una hipersensibilidad a las temperaturas y muchas veces hemos utilizado estrategias como, va a parecer chistoso quizás, pero utilizar ventiladores, utilizar aire acondicionado si es que tienen la chance, ¿cierto?, la oportunidad económica de gestionar uno, pero muchas veces el aire acondicionado, algunos han como aislado sus piezas, literalmente como con materiales de aislación, incluso algunos como que se pueden hacer, gracias Rocío, muy bien, han aislado las piezas del ruido también de temperaturas. Ya, pero lo que a mí más me ha dado resultados es el uso de los ventiladores, claramente cautelando que no sean ventiladores que suenen mucho si hay una hipersensibilidad a lo auditivo asociado, pero el ventilador ayuda, ciertos tipos de calefacciones también si tienen poca tolerancia al frío. Eso, que son elementos, si tú lo piensas, son estrategias más contextuales, ¿cierto? Ambientales, de manejo ambiental. Eso, les pido disculpas a los que no voy a poder contestar las preguntas, pero ya ahí les di el Instagram, de verdad que yo me hago el tiempo cuando los encuentro para contestar por ahí, y por mientras le voy a dar el paso a Cristóbal, y nuevamente muchas gracias a todas las personas que se conectaron para escuchar de este tema, ¿ya? Y démosle el paso a Cristóbal para que haga el sorteo, ¿ok? ¿Les parece? Ahora sí. Profesora, ¿usted mandó su Instagram por el chat? No, lo mando por ahí. Lo mando por Sí, ahí. deje ver. Ahora debería poder mandarlo. Ok, ahí está. Ahí creo que se mandó como foto. Sí, pero Pero no importa. te llegó. Súper. Sí. Ya.
Desde parte de ADIPA les queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario y también agradecer a la docente Fernanda Césped por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Paréntesis, por mientras voy a buscar el link del video.